우리 삶의 성취다 하나님 말씀 사도행전 4장 12절에서 La palabra que se va a establecer en nuestras vidas es Hechos 4, del 12 al 14. Vamos a leer juntos. Y en ningún otro hay salvación, y en ninguna hay otra salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y de vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Amén. Vamos a hacer nuestra confesión de fe. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Vamos con toda la fe a saludar a la persona que está a nuestro lado y le vamos a decir: tú eres una persona de oración. En la introducción siempre digo algo muy sencillo y algo que parece muy lógico, pero la verdad esto es algo muy importante. La oración es muy importante y usualmente pensamos, y usualmente sabemos que es el cumplimiento, la oración, que el Señor está escuchando nuestra oración, especialmente por nosotros que estamos orando por nuestro deseo, que es la evangelización mundial. De momento que nosotros empezamos y oramos en el nombre de Jesús, nuestra fe es restaurada. Y yo espero que este sea un culto en el que la fe de ustedes sea aún más restaurada. Les voy a compartir la palabra con el título de Nací para ser testigo. Yo crecí en esta iglesia desde que yo era muy pequeño y hay cosas que agradezco mucho. En cualquier circunstancia, siempre me ha quedado en mí como una naturaleza de siempre escuchar la palabra del púlpito como la palabra de Dios. Y realmente la he creído con todo mi corazón, porque yo creo en la palabra de Dios. Y creo la palabra de Dios como tal, como la palabra de Dios suena muy lógico, pero mucha gente no cree la palabra de Dios como la palabra de Dios, sino la toman como algo de referencia o toman simplemente lo que les llama la atención. Pero realmente nosotros, pero lo que yo agradezco mucho es que nosotros podamos estar escuchando esta palabra, y yo realmente creo que no vamos a escuchar esta palabra como algo para tomarla como referencia, sino vamos a tener la seguridad de que Dios quería darnos esta palabra el día de hoy, y por eso nos trajo a este lugar para que escucháramos esta palabra, y cuando la escuchamos con esta seguridad no nos queda más que tener el arma más grande para poder vencer en este mundo. Y hoy es exactamente lo mismo. El Señor los está llevando a escuchar esta palabra el día de hoy. Y si ustedes reciben la palabra que el Señor les va a dar hoy a través de este culto, van a ser restaurados. Y porque el Señor los ama es que les está dando esta palabra. Yo como pastor que tengo esta misión de como ministro junto con el pastor principal, mi corazón realmente es aferrarme a la palabra realmente cada semana para poderles compartir a ustedes. De verdad, peleo esta batalla espiritual para poder vivir de acuerdo a la palabra y poderles compartir a ustedes. Y realmente la semana pasada el Señor nos habló de que éramos fortalecidos por el Señor, y yo, para poderles compartir a ustedes sobre esto, realmente escuché, leía, escuchaba, meditaba en esto. Por eso, tener una posición es una bendición. La verdad, si yo no fuera pastor también en esta iglesia, tal vez no sé si estaría aferrándome a la palabra de esta manera. Y realmente, independientemente de cuál es la palabra, el texto que el Señor usa cada semana en la palabra del púlpito, ¿verdad? Me doy cuenta como, sea el que sea, el Señor lo usa y lo establece en mi vida. Y probablemente ustedes también han estado experimentando eso. Y si ustedes han meditado en esto, lo van a saber. Es algo que uno agradece mucho. En Timoteo 1:12 dice, en primera uno dice, verdadero misericordia. El Señor es quien nos da la fortaleza para hacer las cosas, y no se trata de nuestra fortaleza, sino de la fortaleza del Señor. Y realmente nosotros somos como esa vasija de barro que parecemos sucios, y así me entendía yo esta semana. Realmente, aunque yo tuviera que usarme a mí mismo, realmente yo no me usaría.
Pero realmente Jesucristo, quien es el tesoro que está en mí, es suficiente. Y cuando yo estaba meditando eso, realmente decía, realmente el solo hecho de poder detenerme delante de la palabra de Dios lo es todo. El poder detenerme delante de la palabra lo es todo. ¿Por qué? ¿Y esto por qué? Es porque el Señor me ha dado esta fortaleza. El Señor ha tenido la misericordia y me ha permitido estar delante de Él. Pero mucha gente, yo antes creía en Dios, pero vivía como si Él no estuviera. Pero dado a que recibí esta posición de ser pastor, me ha tocado meditar más esta palabra y la verdad lo agradecía mucho. Y entre más meditaba, era algo que agradecía más. Y entonces yo me acordaba de mi pasado, y hay muchos jóvenes que buscan hacer dieta. Y entonces cogen y se toman unas fotos y estoy hablando de hay muchas personas que se toman una foto de que reciben también como medicamentos o cosas para perder peso. Yo les digo, ¿pero por qué pierden eso? Entonces la gente, yo les digo, ¿pero perdieron eso? Y me dicen, sí, volvieron a subir el peso que habían perdido. Entonces, la gente que logra tener como el cuerpo que quiere, las fotos que quiere, toman las fotos. Entonces toman la foto y dicen, bueno, ok, no, mantengámonos así. Entonces, y si ganan peso y dicen, yo era así. Pero si digamos nosotros pudiéramos ver una foto de nosotros espiritualmente y pudiéramos poner esa foto, nosotros, ¿qué tendríamos que hacer? Pasar el día con agradecimiento. Nosotros nacimos separados de Dios como los de Satanás, y solamente por medio de Jesucristo podemos estar delante de Él. De Jesucristo podemos estar delante de Dios. Y a veces pensamos, realmente yo era como chévere. Y realmente el corazón que nosotros debemos tener es, realmente no quiero volver atrás. El ser hijo de Dios es suficiente, es todo. Pero Dios me ama tanto que hasta me permitió servirle para su reino y para su gloria. Realmente, si entendemos esto, es todo. Y empezamos a preguntarnos, ¿cómo puedo yo llevar a cabo esta tarea que el Señor me ha entregado? Entonces, el Señor, y nos dijeron, tienen que pelear la buena batalla de la fe. Entonces, ¿cómo tenemos que pelear? Y por medio de la palabra el Señor también nos dio la respuesta, porque en nuestras fuerzas no es posible pelear. Por eso tiene que ser espiritualmente y tiene que ser por medio de la palabra. Entonces, ¿cuándo me estoy yo alimentando la palabra? No es lo que escribo simplemente, no es simplemente lo que queda registrado. Es cuando queda registrado en mi corazón, en mi cabeza y en lo que soy. La palabra tiene que estar en mi boca todo el tiempo. No es solamente escrita en algún lado. A mí me gusta ver muchos dramas y hay muchas veces, especialmente los dramas más antiguos, que de verdad no tienen como sentidos. A veces está durmiendo, la protagonista se está despertando y el cabello está perfecto y están todos maquillados. Y es, por ejemplo, a veces, siempre en los dramas pasa que mientras se lava los dientes, hablan. ¿Cómo puede uno hablar mientras se lava los dientes? Y se lava los dientes y hablan y hablan. Y también mientras hacen llamadas o algo así. Y yo les pregunto, si ustedes se lavan así los dientes, si probablemente se lavan los dientes así, de pronto les va a oler muy mal la boca, porque si realmente no se lava bien los dientes, uno tiene que usar crema dental. Por ejemplo, si digamos yo estoy realmente lavándome los dientes y me llaman, qué pena decir esto el día de hoy, pero bueno. Cuando nosotros escupimos primero esa crema dental, siempre la crema dental se escurre. Por eso estoy seguro que en todos sus pijamas tiene crema dental untada. Por aquí por allá eso no se quita. Pero pues es lo normal.
que se escurra. 우리에게 말씀이 그렇게 머금어져 Pero a este punto la palabra de Dios tiene que estar derramándose de nosotros. Que comamos tanto, tanto, tanto que simplemente salga 나한테도 묻고 너한테도 묻고 y 막 que 전달되고 me salpica a mí, salpica a otros. 그러라고 하나님 우리에게 말씀을 주신 거예요. Para eso es que el Señor nos dio a nosotros la palabra. 여러분 느끼 A ese punto, así se tiene que sentir. 건들면 말씀만 Que si alguien lo toca, si alguien le dice algo, salga palabra de usted. 직장에서도 상사님한테 막 Que si el jefe, por ejemplo, les diga algo y usted así como dando un reporte, simplemente le hable palabra. 죄송합니다, 제가 Ah, pero usted que está diciendo, ay, no lo siento. 고개도 이거 꽂혀가지고. Ay, qué pena, es que estaba orando. 그래야 영적 Tiene que ser 싸움에서 이길 수 있어요. Solamente así, porque es la única forma para poder vencer la batalla espiritual. 오늘 말씀과도 연결돼요. 이 born for this Y esto está conectado con la palabra de hoy. Fuimos nacidos para esto. Born for this. Nacimos para esto. Nosotros durante este mes estamos confirmando cuál es la razón de nuestras vidas. El Señor, el deseo de Dios es que nosotros entendamos por qué nacimos y por eso el Señor nos está dando esta palabra. Por eso después de que termine mayo tienen que dejar de preguntarse, ¿por qué nací? ¿O por qué existo? Sino realmente dejar todo eso de lado. Y la palabra del púlpito es la palabra del versículo que estamos viendo hoy es un versículo que ustedes conocen muy bien. Es cuando Pedro, después de que Pedro levantó a un cojo, le tocó recibir un juicio, y en este momento le está recibiendo el juicio. ¿Qué es esta escena? Esta escena es un momento en que la palabra, cuando Jesús les dijo que de Hechos 1:8, cuando decía que ustedes serán testigos, este es el cumplimiento de esa palabra. 오늘 이 말씀 언약을 붙잡고 이 베드로와 요한과 안진뱅에게 성취된 4든지 1장 Y es importante que hoy tomen en esta palabra y se aferren ustedes para que esta palabra sea establecida en mi vida, en la vida de mi familia y en nosotros. Y espero que con este corazón escuchen la palabra de hoy. Por eso, primer punto, un pasado para volverme testigo. ¿Cuáles son los testigos de los que habla la Biblia? Los que sirvieron mucho en la iglesia o asistieron por mucho tiempo a la iglesia. A mí lo que más me preocupa es que los jóvenes digan, yo serví en esto, yo serví así. ¿Qué han hecho? ¿Qué han hecho? ¿Qué es lo que ustedes han hecho? Las personas que realmente han servido en la iglesia, en serio, nunca van a decir, yo ya serví, sino que continuamente van a seguir sirviendo porque entienden el valor del servir en la iglesia. La Biblia, los testigos de los que está hablando la Biblia, no son las personas que han servido mucho tiempo, han asistido a la iglesia mucho tiempo, sino los que han confirmado que Jesús es el Cristo y lo confirman y lo testifican, que en su vida, sus pensamientos y en todo lo que ellos son, se refleja a Jesucristo. Entonces nosotros empezamos a orar y decimos, Señor, llévame a ser testigo tuyo. ¿Y por qué? Porque el Señor, precisamente para que podamos ser testigos, el Señor permite el pasado que hemos tenido hasta este punto. ¿Cuál es el pasado de Pedro? Era un pescador que se encargaba de pescar los peces. Todo lo que él hacía, toda la razón por la que viviera para pescar. Él no es que se esforzara en algo, porque Jesús quiso, Jesús lo llamó. Y después de que todo lo que Pedro vio, él mismo rechazó a Jesús. Pero ¿y por qué la Biblia está recordando y registrando todo lo que hizo Pedro? Desde su comienzo hasta cuando negó a Jesús. Y está también Juan. Juan es como el discípulo amado, pero Juan también era un pescador. Era como nosotros, él vivía para pescar, vivía simplemente para comer bien y estar bien. Y tenía la personalidad que él tenía, era una personalidad que le decían hijo del rayo, que era una personalidad súper como hijo del rayo, son of thunder, que se enojaba y era súper fuerte. Mucha gente tiene esos padres que se enojan de repente. Y así era Juan. Y realmente eso está en la Biblia. Cuando Jesús está yendo de un lado al otro, no dejan que Juan entre. Y si nosotros vemos la reacción de Juan, está en Lucas 9:24. Dice, viendo esto, los discípulos de Jacob y Juan dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma?
아니 자기가 능력도 없어 심지어. Realmente Juan no tenía ninguna posibilidad de hacer eso. 남자들 여러분 돈도 없으면 막 내가 뭐 어떻게 Y realmente esos son los peores hombres que uno quiere, los hombres que uno no quiere ver. Los hombres que menos quieren las mujeres son como Juan. No tienen ningún tipo de fortaleza, no pueden realmente hacer nada y actúan como si pudieran. 얼마나 웃기면 사이코패스요. 확 불질러. Y eso es como un psicópata, porque no lo dejan entrar, quería quemar a todas esas personas. 그런 요한이 요한복음과 요한 1, 2, 3서와 계시록 기록. Pero ese mismo Juan es el mismo Juan que escribió en los primera y segunda, tercera de Juan, que habla del amor de Jesús, simplemente el amor de Dios. Este apóstol que era el hijo del rayo se volvió conocido como el discípulo amado. Si nosotros vemos el pasado de los discípulos, realmente que los vemos a ellos, queremos creer en Jesús. No queremos ser como Pedro, no queremos ser como Juan, sino queremos tener a ese Jesús que cambió a Pedro, que cambió a Juan. Cuando vemos a Juan, cuando vemos a Pedro, podemos ver a Jesús, podemos ver la obra de Jesús. Y eso es lo que es un testigo. Por eso nuestro pasado es para que nosotros seamos testigos y es un pasado necesario. El cojo duró años como cojo. ¿Cuántas heridas tendría su pasado? ¿Cuántas cosas pasó? Después de estar todo el día pidiéndole limosnas, ¿qué pensamientos tenía él cuando volvía a su casa? Nosotros a veces, después de trabajar, vamos a la casa y nos sentimos vacíos. ¿Cómo será la vida de este cojo cuando volvía a su casa? Todavía una respuesta. Él no quería hacer eso, pero tenía que comer. No había otra forma. No sabía ni siquiera porque si probablemente este cojo si estuviera esta palabra clave el mes de mayo hubiera sido muy bueno para él porque no sabía por qué había nacido. Y toda la vida vivió para eso, pidiendo limosnas. Y probablemente en algunos días tenía más dinero, recibía menos. Pero nada cambiaba el hecho de que él seguía siendo un cojo. Y por eso no había felicidad para él. Nada cambiaba el hecho de que él no podía levantarse. ¿Y de quién está hablando esta historia? No es simplemente el cojo, está hablando de nosotros. Es nuestro pasado, no es el estado del mundo, les pregunto yo. Es que yo quiero hacer esto, cuando crees que voy a hacer esto, aquello. Todos en el colegio, voy a vivir así, voy a vivir así. Yo me quiero volver a esta persona y me voy a casar con esta persona y así tengo que vivir. Pero ¿y cómo están viendo ahorita? La verdad no parecen muy felices. Simplemente es vivir y ya. Van a la casa, terminan de trabajar, miran el teléfono, se duermen. Otros días están bien, otros días están mal. Y así es como vive el mundo ahora. Y así vive el mundo, pero ¿qué muestra esto? Que siguen separados de Dios. Todavía no hay forma que ellos mismos se encuentren con Dios. Entonces, así como entre los cojos, es como si entre los cojos, porque alguno recibió más dinero, entonces se envidia al otro, yo tengo más dinero. Así no vive la gente del mundo. Nada está cambiando, pero están felices porque yo tengo. Ese es el estándar del mundo. Y viven así y en su corazón por dentro tienen heridas que no le pueden contar a nadie. Y ese es el estado del campo. Y ese es nuestro pasado. Y probablemente muchas personas que ni siquiera van a querer hablar de su pasado, que están en este lugar y me dicen, pero ¿por qué tengo que acordarme de mi pasado? Si pasa el tiempo, voy a mejorar, porque si vengo a la iglesia, porque tengo que escuchar sobre mi pasado. ¿Qué pasa si ustedes tapan ese pasado? En algún momento va a volver a salir a la luz. Es como cuando ustedes esconden una basura y después pisan. Es simplemente va a caer en cualquier momento. Estas heridas que se acumulan en nosotros en cualquier momento van a explotar. Entonces las heridas no son algo que tenemos que esconder ni cubrir, sino tenemos que ponerlas frente a la luz de Cristo. Y cuando se sanan, cuando entendemos, yo necesitaba ese pasado, yo nací para ser testigo de Cristo. Y no hay una persona que haya pasado por lo que yo pasé, porque yo era un cojo en el momento que yo me levanto. El solo levantarme ya es ser testigo. Solamente por levantarme es suficiente. Realmente que una persona como yo pueda dar culto, que una persona como yo pueda vivir como hijo de Dios, no pueda vivir para dar culto a Dios, en sí ya es el mejor testimonio. Y el mejor camino para esto es Jesucristo.
para que nuestro pasado se vuelva una plataforma. El mejor camino es Jesucristo. Era muy difícil ese pasado, no se podía hablar. No se puede hablar de eso, pero entre más difícil, entre más duro sea el pasado, más va Cristo ser reflejado. Una persona que diga, no, si no es Cristo no hay forma en la que yo sea sanado, esa persona va a ser más restaurado que cualquier otra. Una persona que piensa que en el pasado fue mejor o que no puede dejar el pasado, o que no va a poder ser sanado. Ahora, en nuestros jóvenes hay un joven que tiene una peluquería. Y entonces él estableció una peluquería, pero y se cambió de lugar, pero no se cambió de lugar rápido porque quería rápido ese culto para poder cambiar de lugar. Pero el objetivo no era para crecer, sino era para invitar a la gente, porque quería dar este culto por cambiarse de templo rápido. Entonces yo decía, pero ¿qué clientes van a venir cuando al peluquero de un culto? Y yo decía, pues que eso no tiene sentido. O sea, de verdad, piensa desde ese punto de vista no creyente, eso no tiene sentido que porque mi peluquero hace un culto. Por ejemplo, yo les pregunto a ustedes, si el peluquero de ustedes los invita a un culto, ¿ustedes van a ir? ¿O que porque una persona de budista va a invitar a alguien, usted iría? Y realmente, cuando fui a dar el culto, habían 6 personas y después me enteré que era que les había dicho a esas personas que les iba a pintar el cabello a esa hora y los trajo. Yo soy otro tipo de diseñador, yo diseño el camino de salvación. Entonces, las 6 personas estaban muy sorprendidas. Entonces, independientemente de que estaban sorprendidos o no, yo compartí el evangelio. Yo les compartí el evangelio puro. Si no es Cristo, no es nada. Y hablé de todo, de la idolatría, de todas estas cosas. Obviamente hablamos de otras cosas cuando se hacen cultos por... Pero en este punto ya... A él no le importa si estas personas no vuelven a ser clientes de él. Pero no le importa, solamente quería que escucharan esta palabra. Pues, de hecho, hasta yo fui el que le dije, no, tampoco es así, usted también tiene que ganar dinero. Pero entre ellos había una persona que era católica. Y resulta que la hija es súper linda y estudió en Estados Unidos y volvió y ahora por depresión está en la casa. Entonces, ¿qué pasa? Esta persona de nuestra iglesia, cuando él escuchó que el cliente de la peluquería le dijo esto, de la peluquería, cuando él escuchó que esta persona iba a hacer esto, él dijo, no, yo tengo que invitarlo. Y lo invitó. Y incluso ni siquiera son familias, pero lo va a invitar al culto de la familia. Y entonces la gente le dice, vea, si usted no predicara, tendría muchísimos clientes. Ya en las comunidades, ya la gente está diciendo, esta persona solamente predica. Y él dice, no me importa, tengo que hacerlo. Aunque no les gusta que me digan algo. Yo tengo que hacerlo y yo conozco muy bien la vida de este joven. Ese pasado de él de estar separado de Dios. Todas las enfermedades que estaban sobre su familia. Después me enteré que desde que su abuelita era chamán, y era una chamán muy famosa, muy famosa. Y él desde pequeño estuvo con ella todo el tiempo. Y había suicidios, problemas mentales en esa familia, muchos. Y entonces iban a sectas, iban a la iglesia católica, iban a todas las religiones posibles. Pero odiaba a la iglesia, él no quería ir a la iglesia. Él podía ir a sectas, podía ir a una iglesia católica, pero no podía ir a la iglesia. Y entonces cuando él estaba en Nueva Zelanda, hablaba mal de la iglesia de Won también. Y si alguien le decía que fuera a la iglesia, si él ahorita es súper extremista con el evangelio, imagínese cómo era extremista sin el evangelio. Y entonces
딱 봐도 너무 시달려 보이니까. una persona 김선희 집사님인데 친구들도 알지만 절대 전도할 사람이 se 아니에요. encontró con él, 너무 시달려 보이니까. se encontró con él, la persona que lo invitó es una persona de nuestra iglesia que yo conozco de cerca y realmente no es una persona que evangelice mucho, pero como era el estado de este joven que le compartió el evangelio, entonces este joven que no quería saber nada de la iglesia vino a la iglesia, vino un miércoles y después cuando vino el miércoles decía, ¿por qué el pastor está hablando solo de mí? ¿Cómo sabe todo lo que, solo de mí? ¿Cómo sabe todo lo que me ha pasado? Y desde ese punto hasta hoy no ha dejado la iglesia. Y a todas las personas que conoce les comparte el evangelio. 이름도 규동이에요, 규동이. 규동이가 정확히 수료했지. Hace poquito también un amigo de él que tenía un mismo pasado, también vino a esta iglesia y se estableció y se graduó hace poquito del entrenamiento en esta iglesia. 안 들으니까 같이 차 타고 내 메시지를 하루 종일 들어버렸다. Y que escucha, y él no, esa persona tampoco quería escuchar el mensaje, entonces 하루 종일 다니면서 lo llevaba en el carro y ponía mi mensaje todo el día. 자기 말로 Que todo el día le tocaba escuchar ese mensaje. 하나의 은혜로 들린 거예요. Pero por la gracia de Dios él empezó a entender. Ahora realmente hay un problema que no me dejaba más, no me da otra opción sino vivir de esta manera. El estado de mi familia es consecuencia de algo. 같이 이번에 배우님들이 같이 앉아 Y desde ese punto, y también y ahorita en el que hicimos este culto de apertura de esta nueva sede de la peluquería, ese amigo también asistió. 제가 얼마 전에 우리 임준호 청년, 이대천 Y 청년 también tenemos otro joven 만나서 얘기했어요. 우리 que me encontré hace poquito. 둘다 형제가 발달 장애. Todos los dos jóvenes, los dos hermanos, 둘 다 사랑부 교사예요. 내가 잘하고 있다고 했어. me encontré con un joven que los dos hermanos de esta persona tienen un retraso. 가정들의 증인들. Y ambos, o sea, ambos se casan. 얼마나 많냐 발달 장애인들. 그 발달 장애인들은 모른다. 그 가정 부모가 가진 상처. Las personas que viven con personas que tienen retraso mental, los padres viven con un trauma, viven con dolor, viven con culpa y nadie sabe lo que es ese dolor. Y yo también, mi hermana también tiene un retraso. Entonces yo le decía a esta persona, nosotros tenemos este pasado. Nosotros tenemos este pasado. Es para que Dios lo use. Y ahora nosotros también cuando somos los que son hijos de pastores también tienen muchísimas heridas. Los hijos de pastores, los hijos de los pastores hace poquito también, el papá de Samuel y Beca contó todo en el púlpito. Y a veces uno va y habla con el papá y el siguiente domingo el pastor cuenta todo en el púlpito. Y yo he conocido muchos pastores, muchos hijos de pastores que tienen muchas heridas por sus padres. Y entonces ella ahorita que ha sido restaurada, ella ayuda mucho y apoya mucho a las otras personas que son hijos de pastores. La verdad es que todo nuestro pasado es para ser testigos. Cuando nos damos cuenta que Jesús es mi Cristo. Nos damos cuenta que no se necesita nada más. En Hechos 4:12 dice, en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otra cosa por la cual podamos ser salvos. Es solamente por Jesucristo que salimos de todos los problemas y fuimos hechos justos. Por eso todas las personas necesitan a Cristo. Por eso el Señor me ha llevado a mí a experimentar primero quién es Cristo para poderlo compartir. Por eso es que Él permitió ese pasado. Entonces cuando entendemos este pasado, el propósito de ese pasado, empezamos a saber que el futuro es para levantarnos como testigos. Ay, pero pastor, yo la verdad todavía no creo que mi pasado haya sido sanado. No creo que pueda sanar mi pasado. El hecho de que usted piensa así, pues usted puede pensar así. Pero nuestro Padre, nuestro Dios, va a cumplir su promesa. ¿Ustedes me pueden mostrar que Dios no va a cumplir alguna promesa? Si no tienen seguridad de probar que Dios no cumple las promesas, entonces crean. Dios, no ha habido un momento en que Dios no cumple sus promesas. Él ha cumplido todo. Simplemente pueden creer. Pedro, Juan, este cojo, todos. Ellos no sabían que se iban a volver testigos. Pero Jesús prometió en Hechos 1:8, se volverán testigos, serán testigos.
하나님의 No es- 약속을 지키십니다. 믿는 자는 그 영광을 볼 것이라고 약속하셨습니다. Fue una promesa que Jesús mismo hizo. 우리에게 너무나 익숙한 구절. Y para nosotros es un versículo que ya conocemos mucho, muy bien, Hechos 1:8. 질문해야 됩니다. Pero 왜 tenemos que preguntarnos, 승천하시기 ¿por 직전에 qué 이 Jesús antes de 말씀을 ascender al cielo dio esta palabra? 마지막으로 어떤 면에서는 Lo último que Jesús 우리의 dijo 눈에 antes de 보이는 ascender 그 승천 직전에 이 말씀을 하셨어요. fue esto, antes de ascender, antes de verlo de una manera visible, lo que dijo fue eso. ¿Por qué? Porque todo el interés de Dios es en salvar el mundo. 그렇다면 예수 그리스도의 증인을 통해서만 Y es solamente por medio de los 세상은 증인을 기다리고 있습니다. discípulos de Jesucristo. Hoy también el mundo está esperando a estos discípulos. Por eso que el mundo esté sufriendo es nuestra responsabilidad. ¿Por qué? Porque están esperando testigos. ¿Cómo van a creer? Por eso dice que parece locura la predicación. El mundo no va a entender esto. 하나님도 증인을 기다리시고 El mundo está esperando estos testigos. 영적인 안진뱅이들 Ahorita hay muchísimas cosas en el campo que no quieren estar sentados, quieren levantarse. 어제처럼 오늘 또 살고 싶지 않아요. No quieren vivir hoy como vivieron ayer. 근데 더 이상 답 없이 방황하고 싶지 않아요. Y no quieren seguir sufriendo por no tener respuesta. En Romanos 8:19 dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. El corazón de esta persona, por favor, los hijos de Dios, levántense. 복음을 교회에 Por eso, el Señor le entregó el Evangelio a la iglesia. 대통령 선거가 다가오고 있어요. Todo el mundo está hablando de la votación del pastor. 열심히 일할 테니 자신을 Y todo el mundo está diciendo, yo voy a trabajar por ustedes. 분들이라고 생각합니다. Voy a trabajar por la nación. Y la verdad, yo creo que todos los participantes 절대 보이지 않는 문제. son muy buenos, pero yo con seguridad sé que ninguno de ellos puede solucionar los problemas no visibles de esta 사람의 generación. 훌륭함이 Lo brillante que sea un ser humano nunca es suficiente para solucionar el problema de estar separados de Dios. ¿Cómo un pecador va a solucionar el problema de otro pecador? 이제는 뭐 대선 기간인데다가 또 충격적인 뉴스가 하도 많아서 Ahorita hay muchas noticias que nos dejan en shock. Y probablemente muchas veces ha visto una noticia que salió el martes. 저기 강북 노원구에서 일어난 일인데요. 10대 중학생들이 Una- 마약하다 잡혔습니다. Que unos estudiantes de 10 años más o menos, 소리를 지르면서 뛰어다니는 거 경찰이 잡았는데 알고 보니까 마약을 했어요. de 10 años más o menos estaban haciendo drogas en un parque y los encontraron. 만 14세. 여러분 무슨 생각이 드세요? ¿Y ustedes qué piensan cuando escuchan esto? 저는 이게 대서특별히 안 되는 게 더 슬퍼요. 이런 거는 뉴스에서 계속 나와야 되는 거 아니에요? Esto no es algo que tendría que salir todo el tiempo en las noticias, esto no es algo especial. 마약을 해서 환각 상태로 뛰어다녔는데 Una persona 뉴스에서 estaba en este 형사하고 estado. 끝나더라고요. Este estado y simplemente salió como una línea un momento y ya en las noticias y ya, realmente las drogas son malas. 호기심인가요? Como que una de estas personas, una persona saltó. 저는 당장 들어오는 생각이 이들의 가정이 어떤 상태일까? 부모님 뭐 맞벌이 하시겠죠. 어떤 상태일까? 가문은 어떤 상태? Y entonces, ¿qué va a pasar con esta persona si, digamos, va a la cárcel o cómo va a cambiar la vida de esta persona cuando salga del correctivo donde lo aumentan? Y yo les pregunto, ¿realmente este problema es un problema por drogas? Entonces, si no hubieran drogas, ¿estos muchachos estarían bien? Este no es un problema de drogas, es el problema de estar separados de Dios. Porque no saben por qué viven, por qué nacieron, no saben. No saben cómo se pueden encontrar con Dios. No les queda más que seguir las cosas de este mundo y no tienen forma de vencer a Satanás. 전혀 모르잖아요. Y no saben cómo recibir el perdón de sus 이 pecados. 중학생들이 지금 하나님 예배해야 되는데 말이에요. Son personas que tienen que dar gloria a Dios. 아무도 예수 말 안 해줬겠죠. Nadie les hablaba de Jesús. 증인이 없었겠죠 옆에. Probablemente no hay ningún testigo cerca de ellos. 세상이 기다립니다. Y el mundo está esperando a personas que compartan el nombre de Jesucristo. 체험한 증인이 필요합니다. Se necesitan testigos que compartan el nombre de Jesús. 증인 앞에 증거 앞에 할 말 없어요. Porque frente a un testigo no hay nada que decir. 예수 그리스도의 Y a 인생이 pesar de que 바뀐 nos 증인들 앞에 digan lo que 할 digan, frente a un testigo no hay nada que decir. 지금 세상에 교회는 많은데 증인은 없어요. Ahorita hay muchísimas iglesias en el mundo, pero no hay testigos. 증인이 없습니다. 성경은 분명히 Y la Biblia está diciendo claramente que no se van a volver testigos, porque por medio de los testigos es que el Evangelio es compartido. 성경이 말하고 있습니다. 신비한 경험이나 Y entonces, ¿qué se necesita? Un testigo no es una persona que experimenta cosas extrañas, sino la llenura del Espíritu Santo. Este versículo que dice, 얼떨결에 혹은 즉흥적으로 바뀜에 한 것이 아니라
que solamente en el nombre, este versículo que muestra lo que hizo Pedro, no es porque él hizo algo extraño. Este milagro de que el cojo se levantara, dice claramente en el versículo 8, fue por la llenura, porque él estaba lleno del Espíritu Santo. No es por emociones o una experiencia extraña, es solamente por la palabra de Dios. Él está lleno de la palabra de Dios. Cuando estamos llenos de la palabra de Dios y queremos compartir el Evangelio, somos llenos. Si ustedes lo confirman, es suficiente. Pregúntese, ¿yo estoy lleno de la palabra? ¿Yo estoy lleno del agradecimiento por esta salvación? ¿Yo quiero hablar de esta salvación? No hay nadie que sea lleno del Espíritu Santo simplemente por andar por ahí por las calles. En la palabra está clarísimo. Vamos a leer Hechos 2:1 juntos. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recto que soplaba, el cual llenó toda la casa como donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego asentándose sobre una de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Tenían el mismo corazón. Y cuando oraban con ese mismo corazón, el Espíritu Santo obró. Por eso es que yo les dije que ustedes nacieron para misiones, nacieron para dar culto. Y todo está conectado. Cuando estamos juntos, cuando damos culto juntos, en unanimidad, el Espíritu Santo nos llena y obra. Hoy con sus grupos, con las personas con las que ustedes están en la iglesia, obren juntos para que el Señor les dé la llenura del Espíritu Santo, para que ustedes experimenten también la obra del Espíritu Santo. Y así el Señor nos dijo hoy que orar, por la palabra del púlpito, que oráramos los unos por los otros. Y yo sé que si oramos vamos a confirmar juntos el cumplimiento de esta palabra. Conclusión. Cuando el cojo se levantó, las personas no se emocionaron del milagro, sino que lo criticaron más. ¿No es extraño? En esa época los judíos, los fariseos, todos los creyentes no tenían ningún tipo de interés en que las personas fueran restauradas. Solamente estaban interesados en que no se hablara más del nombre de Jesús. Creyó en Jesús y se levantó. No les importa. Una persona que estaba sufriendo fue sana. No les importa. Es exactamente lo mismo que está pasando hoy en día. El hecho de que nosotros estemos salvando al mundo por medio del Evangelio como iglesia, al mundo no le interesa. Y en las iglesias que están quieticas, que no están haciendo absolutamente nada, el mundo no les dice nada. Pero las iglesias que quieren levantarse a salvar a todos, a compartir el Evangelio, que quieren dar su vida para que la gente conozca el Evangelio, que nacieron para misiones, a esas iglesias las están callando. Y es lógico, porque la oscuridad no quiere la luz. Si ustedes están en la oscuridad como a las 3 de la mañana y están durmiendo en la oscuridad y alguien viene y les brilla una luz, no quieren. La gente que está ahorita en la oscuridad, ellos no quieren esta luz. Y siempre, y es lógico que critiquen a una iglesia que esté hablando el Evangelio. Ha sido igual en la Biblia y sigue siendo lo mismo hoy. Por eso, en este versículo hoy les están llamando a Pedro y a Juan para que no hablen más del Evangelio. Y se les está diciendo que no hablaran de Jesús, y ellos siguieron hablando de Jesús, y ahora hay un cojo que se restauró. Ellos no querían esto. Quisieran que el cojo siguiera sentado. Entonces no tiene sentido. Y hoy está en el versículo 4:14. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Si el cojo estaba ahí de pie, ¿qué podían decir? Querían decir más cosas, pero no podían decir nada más. No querían aplaudir, quieren juzgarlos, pero no pueden tampoco juzgar. En inglés hay una expresión, cuando le dice a alguien que se calle, como que haga silencio, se le dice shush. Y aunque no quieran a la iglesia, aunque no quieran el Evangelio, si un cojo se levanta, la gente no tiene nada que decir. Quedan en silencio. No necesitamos estar diciendo, ay, no nos critiquen o algo así. No hay necesidad. Cuando nosotros estamos sanando a las personas que están sufriendo, la gente no puede decir nada en contra. Por más que quieran juzgarnos, por más que quieran decir lo que sea, no van a poder.
해결되지 않는 문제를 Porque la gente sabe, porque en el mundo, por más que se cambien el cabello, se tatúen, se hagan lo que sea, no hay nada que los pueda restaurar y el mundo no ha podido reconocer, encontrar esta verdadera felicidad y por eso nosotros tenemos que hacer que esos cojos, esas personas que están como cojos caídos puedan levantarse a alabar a Dios. 일어날 수 없습니다. Y cuando estos cojos se levanten, el mundo tampoco va a tener nada que decir en contra. 불신앙을 조용히 시킬 수 있는 답. La forma para callar 예수가 그리스도라는 la incredulidad es confesar que Jesús es el Cristo. 복음으로만 하나님 떠난 문제. Solamente por medio de Jesús se soluciona el problema de estar separado de Dios. Solamente cuando llamamos, clamamos el nombre de Jesús, las las tinieblas se van. Y nosotros nacimos para volvernos testigos de Dios. Nosotros que nacimos como hijos de Dios, fuimos cojos y ahora estamos levantados alabando a Dios. Y por eso la gente cuando nos vea nosotros restaurados no va a poder decir nada. Nosotros vamos continuamente a proclamar que Jesús es el Cristo y disfrutar el hecho de que Jesús está con nosotros. Y cuando nosotros disfrutamos esto y otros cojos espiritualmente se empiecen a levantar, la gente no va a tener nada que decir. Obviamente nos van a seguir criticando, pero no importa. Cada día vamos a reconocer a Jesús y a disfrutar el hecho de que Dios está con nosotros. Y cada día vamos a recordar que nacimos para ser testigos. Y ahora para que ustedes disfruten de esto, ya recibimos la palabra y porque recibimos la palabra vamos en silencio delante de Dios. Orar para que el Señor nos dé la llenura del Espíritu Santo.